Comunicación conjunta número 1, La Plata, noviembre del 2012. Guía de orientación para la intervención de situaciones conflictivas en el escenario escolar. Situaciones conflictivas. 3. Violencias en el espacio escolar. La violencia constituye un fenómeno con el que todos, de una forma u otra, convivimos habitualmente y muchas veces forma parte de la experiencia cotidiana de las personas. Sin embargo, difícilmente podamos dar respuestas acabadas al respecto, ya que cuando nos remitimos a la violencia, se trata de un concepto que evoca sucesos tan disímiles como difíciles de asistir. En este sentido, Kaplan, 2006, puntualiza sobre la necesidad de aludir a violencias, en tanto sus manifestaciones y significados son múltiples y variados según el contexto en donde se manifiesta. Asimismo, es importante desagregar los términos del concepto violencia escolar, desarmando la unidad de sentido que representan. Kaplan, oportunamente citada. La violencia no contiene una propiedad esencial, intrínseca o absoluta. Muy por el contrario, sus rasgos distintivos se definen por la perspectiva relacional. Por lo tanto, solo es posible caracterizar el concepto si se incluye en el análisis del sistema de relaciones social, cultural e históricamente determinados que le otorga sentido. De manera específica, se trata de reconstruir los sentidos de las violencias en la escuela, pero se considera oportuno que al referirnos a la violencia que acontece en el ámbito escolar, la presentemos entre interrogantes. ¿Es realmente escolar la violencia? La violencia, como expresión social, muchas veces se naturaliza, mucho más aún en contextos escolares. Esto ocurre cuando a estas situaciones de violencia se le asignan propiedades separadas de la red de relaciones que la producen y se le asignan propiedades que no le pertenecen a la situación en sí. El riesgo es que estos atributos o propiedades del fenómeno se congelen o sean deshistorizados. En el escenario escolar se dan múltiples violencias que son reflejo de contextos también violentos, donde se halla inserta la institución escolar. La revista Anales de la Educación Común, creada por Domingo Faustino Sarmiento en noviembre del año 1858, posee un caudal riquísimo de artículos que hacen al sistema educativo en general y a la escuela en particular. Las violencias en el espacio escolar han ocupado a lo largo del tiempo distintas secciones de la revista mencionada y ofrecen antecedentes del tema desde la primera década del siglo XX, que desde distintas perspectivas teóricas y a partir de preocupaciones de diferentes actores institucionales han sido plasmados en distintos periodos de la historia de la educación de la provincia de Buenos Aires. Bracci, 2009. Los primeros artículos de la revista Anales encontrados adoptan perspectivas que asocian de manera lineal las situaciones de violencia en ámbitos escolares con los paradigmas de la criminología, los delitos y el crimen. En este sentido, se infiere que las situaciones de violencia en ámbitos escolares se asocian a la falta de disciplina y a los jóvenes indisciplinados. Hoy, como en las primeras décadas del siglo XX, el tema de las violencias en ámbitos escolares se debate con distintas miradas y sentidos, que remiten a definiciones con distintos grados de inclusividad. De Bellevue, 2002. Así, se configuran definiciones en sentido restringido y definiciones en sentido amplio. Las primeras consideran como violentas solo a las acciones que vulneran el sistema legal y se prescriben por la normativa vigente. Las segundas incluyen además acciones que, sin transgredir parámetros legales ni pasibles de punición, son vividas como violentas por quienes se ven afectados. Estas están más allá de la agresión física
o de otra acción que se inscriba en una transgresión a lo eminentemente jurídico. Míguez, 2008. Pero sí se encuadran en los parámetros de convivencia que establecen, por ejemplo, los acuerdos institucionales de convivencia, A y C. Las incivilidades, la intimidación, el maltrato verbal, la discriminación o estigmatización entre pares o entre docentes y alumnos o hacia y desde los padres, cuestiones que dificultan la integración.